Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre lo que es media aritmética y promedio, que es lo mismo realmente. Se le llama media aritmética o promedio. Bueno, eso va a depender de quién te lo enseñe, pero popularmente se conoce más como el promedio. Esto corresponde justamente a medidas de tendencia central, porque describen justamente en dónde se centra una determinada muestra, cuál es el promedio, dónde está la mitad de algo, la media, la mediana, promedio, generalmente son medidas justamente llamadas de tendencia central. Por definición, es el valor obtenido de la suma de todos los valores dividida entre el número de datos sumados. A ver, yo creo que tú además has sacado en algún momento el promedio de notas. Y cuando sacas tu promedio de notas, lo que estás encontrando es justamente la media. Imagínalo así como estas personitas que están acá. Supongamos que esta es una nota pequeña, esa es una nota que está por sobre el promedio, te sacaste un rojo, después te sacaste un 7, un cuadrito de algo, un 5. Y lo que establece esta línea es la media aritmética, es decir, el promedio de tus notas. Es decir, saquemos este pedacito de acá, pongámoslo acá, ese pedacito que sobró acá lo ponemos ahí, ese de acá lo ponemos ahí, y todos van a quedar exactamente iguales, ¿ya? Eso es el promedio, es sacar promedio de cosas, básicamente es establecer esa línea justamente que nos dice, mira, aquí, esa línea, si yo saco todo lo excedente y lo pongo en algún lugar, quedan hasta ahí justamente, ¿sí? Hoy día vamos a ver dos tipos de promedio. El promedio para datos agrupados y el promedio para datos desagrupados, que generalmente se hace con tabla. Y este es el primer video justamente de una lista que estoy haciendo justamente de probabilidad estadística, asociado justamente ya a probabilidad estadística un poquito más avanzada. Pero siempre hay que empezar por lo más simple, así que vamos a ello. Ok, entonces el promedio o la media justamente para datos agrupados. ¿A qué se refieren con datos agrupados? Por ejemplo, esto que tenemos acá, eso que tenemos acá. Es decir, me dan simplemente números o cuando tú, por ejemplo, vas a sacar el promedio de notas. El promedio de notas, el promedio de, no sé, de peso de estudiantes de un curso, el promedio de estaturas. Es decir, datos desagrupados. Es decir, datos que están que no tienen un intervalo, es decir, que no están agrupados en pequeños segmentos. Por ejemplo, quiero que entiendas de inmediato la diferencia entre agrupados y desagrupados. Esto sería para datos agrupados, que tienen intervalo. Por ejemplo, acá tenemos estudiantes que se demoraron entre 15 a 20 minutos en llegar a clase, entre 20 a 25, es decir, los datos, la muestra está agrupados en intervalos. En cambio, cuando hablamos de la media, el promedio para datos desagrupados, son datos que están simplemente de manera ahí, los tiraron. Por ejemplo, tus notas, o la estatura de los compañeros del curso, o el peso de los compañeros, o los ingresos. Bueno, los ingresos realmente se hacen de repente por, bueno, va a depender cómo lo van a trabajar. Ok, entonces, para datos desagrupados, acá hay una fórmula un poquito rara, pero es básicamente lo que tú sabes. Y cuando tú te vas a meter en el mundo de la probabilidad estadística, hay que aprender a leer esto. Hay gente que le hace el quite, como que dice, no, eso no lo quiero ver. No le hagas el quite, ¿ya? Eso no le tiene que hacer el quite. Básicamente tienes que mirar eso y tienes que entenderlo. A ver, aprendamos a leer esto justamente. Ok, entonces, ¿qué dice acá? El promedio, que ahí se me corrió la línea, pero es X rayita. Ahí sí, ahí está mejor, ¿ya? Vamos a agrandar esto. El promedio, justamente, para datos desagrupados, ojo con esto, para datos desagrupados, es igual a la sumatoria de los elementos. Es decir, por ejemplo, son los datos. XY son los datos. Es decir, sumo todos los datos que tengo y los voy a dividir en n. ¿Y quién es n? El total de datos. Ahí lo tenemos, total de datos. Entonces, media aritmética, sumatoria, datos, desde 1 hasta n, siempre se menciona hasta x, n, los datos. Y n es el total de datos, básicamente. Simple, ¿no? Ok, entonces, veamos con un ejemplo bastante directo. Calculemos la media de los siguientes datos. Entonces, la media, básicamente, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, la media sería simplemente la suma de esos datos, es decir, 5 más 8 más 3 más 6 más 14. Y todo eso lo voy a dividir en la cantidad de datos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto me queda entre 6. Y acá, básicamente, nos vamos a apoyar con la calculadora. Ya, porque así lo vamos a tener mucho más simple, si no vamos a tener que estar todo el rato así sumando con los deditos, así que no es necesario. Entonces vamos a ir 5 más 8, más 3, más 6, más 14. Yo sé que es una suma sumamente simple, pero nos podemos equivocar. Esto me da 36. Entonces lo que voy a anotar yo acá es igual a 36 sobre 6. Y 36 sobre 6 es 6. Es decir, la media de estos datos justamente es 6. Es 6. Eso es el promedio
de estos datos que tenemos acá. Bastante simple. Para datos desagrupados, sacar el promedio es sumamente simple porque es sumar, dividir. El problema viene cuando tenemos los datos agrupados, ¿ya? Pero antes de ir a ese caso, los datos agrupados, quiero que vayamos al siguiente ejercicio que tenemos por acá. Déjame borrar la calculadora y la vamos a dejar ahí al ladito para que así la tengamos visible. Ahí sí, perfecto. El profesor de la materia de estadística desea conocer el promedio de las notas finales de 10 alumnos de la clase. Las notas de los alumnos son estas que tenemos acá. Entonces, si yo quiero sacar el promedio, lo que debo hacer es básicamente sumar esos números. Es decir, sumar el 7.3, el 10, 5.4, 9.3. Y no voy a escribir todo eso ahí, sino que simplemente lo vamos a sumar acá en la calculadora. Entonces pongo 7.3 más 10 más 5.4 más 9.3 más 7.5 más 9.1 más 8.5 más 8.9 más 9.2 más 10. Ahora, si esto lo hacemos en Excel, es más simple, ¿ya? Y me da como resultado 85.2, es decir, la sumatoria de los datos da 85.2. Y hay que dividirlo entre 10 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Y al hacer esta división da 8.52. Y ahora hay que interpretar eso. Generalmente la gente se queda ahí y no lo interpreta. O sea, ¿qué significa esto? El promedio de las notas obtenidas es 8.52. Ojo con eso porque hay profesores que te piden verbalizarlo, escribirlo. Siempre tienes que saber interpretar los datos en probabilidad estadística. Ahora, estamos hablando del promedio, así que no es mayor conflicto, ¿sí? Es decir, la media de los datos es 8.52. No confundir con la mediana, ojo con eso lo vamos a ver en una próxima clase, ¿ya? Ok. Entonces ahora vamos a ocultar un poquitito la calculadora, vamos a ocultarlo, si no, no me va a tapar esto, ahí sí. Y vamos a ver lo que es la media o promedio para esto que tenemos acá, nos dice acá que es datos agrupados. Ok, vamos a hacerle un mayor zoom a esto para que lo pueda ver bien y entender a qué hace referencia esto que tenemos acá. Ok, dice, para datos agrupados, lo que tengo que hacer es sumar XI por FI, creo que es FI, sobre N. Bueno, FI es la frecuencia absoluta, es decir, es la frecuencia que tiene cada dato. XI, en este caso ya X no va a ser un dato, así no va a ser como el 5, el 8 que teníamos delante, sino que va a ser la marca de clase. Y se calcula como límite superior más límite inferior dividido entre 2. Y N es el número total de datos. Generalmente cuando uno calcula esto para datos agrupados, lo que hace básicamente es hacer una tabla como la que tenemos acá. Ok, entonces, lo primero, leamos el enunciado. Dice, se encuestan a 55 alumnos para saber cuánto se tardan en minutos para llegar a la escuela. Calcula el tiempo promedio, demoran en llegar a la escuela. El tiempo promedio que demoran. Está mal escrito, ahí me comí una palabra. Entonces, veamos. Intervalo en minuto. ¿Cómo se lee esto? 15 a 20. Porque tengo un corchete cerrado acá y uno circular. Significa que el 15 lo incluye, pero el 20 no lo incluye. El 20 lo incluye acá. Es decir, acá es hasta 19 minutos con 59 segundos, algo así. Cuando ya se demora 20 minutos, va aquí, en ese lugar de acá. Entonces, entre 15 y 20, entre 20 y 25, 30 y 35, se da cuenta el intervalo justamente es de ¿cómo se llama? De 5. Entonces, ¿cómo calculo el XI? Que es lo primero que debo hacer. Ok, lo que me dice acá es que eso es la marca de clase. Y se calcula como el límite superior más el límite inferior dividido en 2. Es decir, 15 más 20, vamos a anotarlo acá. Entonces, XI es igual a 15 más 20 dividido en 2. Entonces, 15 más 20, eso es 35. 35 y 35 dividido en 2, eso me da 17.5. Entonces, acá me da 17.5. Y así lo debo repetir todo el rato. 20 más 25 es 45, dividido en 2, eso me da 22.5. Y así, bueno, entonces si lo hago, esto me da 27.5. Acá me da 32.5, siempre me da 32.5, me da justo al medio, ya, justo al medio. Acá es 37.5 y finalmente la última es 42.5. Ok, perfecto. Entonces, date cuenta lo que me dice acá. Me dice que sume las marcas de clase multiplicado por la frecuencia. Entonces ahora lo que debo hacer yo es multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Y eso es lo que voy a poner acá. Acá voy a poner marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que debo realizar yo? Vamos a poner acá para que así se nos vea la calculadora. Ahí, perfecto. Debo tomar el 8 y multiplicarlo por 17.5.
Entonces pongo 8 por 17.5 y eso me da 140. 140. Continuamos entonces. Bueno, 10 por 22.5, eso es 225. ¿Sí? Después tengo 16 por 27.5. Eso me da 440. ¿Sí? La idea es que me vayas siguiendo con este ejercicio porque si no, uno de repente se salta algo y ahí te olvidas. 12 por 32.5, eso me da 390. 390. Ok, perfecto, continuamos. 6 por 37.5. 225, 225. Ahora, esto uno lo hace en Excel y es rapidísimo, pero acá lo estamos aprendiendo a hacer a mano. Después más adelante lo haremos en Excel. Y finalmente tenemos 3 por 42.5 y eso me da como resultado 127.5. 127.5. Ok, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que el promedio es igual a la sumatoria. Vamos a hacer bien ese símbolo, eso sí. Es igual a la sumatoria de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta dividido en n, que es el número total de datos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? De que ahora debo sumar todos esos datos. Los debo sumar. Y eso es lo que vamos a hacer, porque es una sumatoria. Entonces, 140, ¿ya? Más 225, más 440, más 390, más 225, más 127.5, eso me da como resultado ese número que tenemos ahí, 1547.5. ¿Sí? Entonces, ese valor va acá arriba, es la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia, 1547.5, dividido en n. Y n es el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 55. En el enunciado me dijeron. Y de hecho, si yo cuento las frecuencias absolutas, justamente son 55, si las sumo todas. Entonces, ahora este resultado lo divido entre 55 y me da como resultado 28. Ya vamos a poner acá aproximado. 28.136. 28.136. Ahora, ¿qué significa eso? Ese 28.136 son los minutos. Es decir, en promedio, los estudiantes se demoran en llegar al colegio 28.136 minutos. Ese es el promedio. Ahora, a mí me podrían decir, oye, ¿en qué intervalo se encuentra justamente el promedio? Que es una pregunta clásica. Bueno, tú tienes que saber en qué intervalo está. Está en ese intervalo. Está en el intervalo justamente que tiene una frecuencia de 16, que coincide perfectamente con que es la moda. Es el que más se repite, que eso términos los vamos a ir viendo, eso sí, la próxima clase, moda, mediana, desviación estándar, y todo eso va a quedar en esta hermosa playlist de justamente probabilidad estadística que voy a ir subiendo semana a semana. Dejamos la clase de hoy día hasta acá, espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.